Cordial saludo, mi nombre es Wilson Ballesteros, integrante del grupo 299008-11 del curso de microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación realizaremos la simulación y diseño de la layout de la compuerta NAND con tecnología CMOS. Para realizar este diseño debemos primero comprender el comportamiento de la compuerta y parte de cómo está integrada en su forma de en los transistores internos que tiene. Vamos a trabajar una compuerta NAND de dos entradas y tenemos nuestra tabla de verdad en la cual tenemos de que solamente si reemplazamos o ponemos en la salida en AB negado un diodo emisor de luz, vamos a tener de que este solamente se apagará cuando tengamos dos unos a la entrada. De resto va a estar este diodo encendido. Tenemos que comercialmente podemos encontrar tecnología TTL y tecnología CMOS. Para diferenciarla tenemos que la TTL, sus primeras dos cifras es el 7 y el 4, y en la CMOS tenemos que es el 4 y el 0. Tenemos compuertas de dos entradas, 3 entradas, 4 y 8 entradas en la parte comercial. Para realizar el diseño vamos a utilizar la herramienta DSCH, la cual nos permite realizar una simulación de el circuito de la conectividad de los transistores que me generan este circuito. Como ya vimos en la composición de este tenemos unos transistores de tipo N y otros de tipo P. Entonces pues vamos a utilizar esos transistores. Tenemos un voltaje que los alimenta y tenemos una tierra que nos genera la diferencia de potencial. Entonces vamos a empezar nuestro diseño. Vamos a utilizar nuestros transistores. Vamos a tener nuestros transistores tipo CMOS. En los cuales vamos a tener dos entradas. Estas serán nuestras entradas. Y vamos a tener nuestro diodo LED, que va a ser quien nos va a hacer la indicación de cómo se comporta el circuito. Tenemos nuestra línea tierra, nuestra línea de aterrizaje. Subimos un poco el circuito. Vamos a conectar nuestra fuente de tensión. Y vamos a hacer nuestras conexiones. Entonces tenemos nuestras conexiones. Bueno, ya tenemos buena parte de nuestra conectividad. A ver que se vea un poco más armónico. Listo, ya tenemos nuestra conexión.
Ahora vamos a realizar la respectiva simulación y verificar si realmente cuando solamente se nos va a apagar el LED cuando ambas entradas estén en 1, de resto va a permanecer encendido el LED, como nos marca la tabla de verdad. Iniciamos nuestra simulación, arrancamos en 00, el LED está encendido, tenemos 1, 0, el LED continúa encendido, vamos a 0, 1, continúa encendido, y 1, 1, el LED se me apaga. Cumplió con la función de nuestra compuerta NAND. Entonces ahora frenamos nuestra simulación y vamos a guardar este archivo, lo vamos a guardar edit, y lo vamos a guardar como un archivo Verilog. En este nombre le vamos a dar el nombre de example o le podemos dar el nombre de NAND y el nombre del curso, en nuestro caso sería el 99008-11. Le decimos OK, ya tenemos nuestro archivo y vamos ahora a ejecutar la herramienta que nos permite realizar, que es el MicroWint, en donde vamos a hacer la compilación y la verificación de nuestro circuito. Entonces en nuestro caso vamos a compilar un archivo Verilog y ya tenemos acá nuestro archivo, puede ser el example, puede ser el NANDW, que ya lo tenía anterior. Entonces simplemente lo vamos a ejecutar, vamos a compilar, a mirar qué errores tiene. Corrió, no tuvo errores, y ahora sí vamos a el editor. Ya el editor, como ven, nos genera las diferentes capas y los metales que van a cumplir nuestra tarea en la función de semiconductores, conductores y aislantes, y con ello cumpliríamos con el circuito, con la función de la compuerta NAND, donde tenemos dos entradas y una salida. Estando acá podemos compilar o simular y analizar, podemos hacer diferentes situaciones y nos va a mostrar el comportamiento. Vamos a poder mirar cómo iría a quedar el integrado en 3D. Nos permite también hacer la simulación paso a paso. Entonces podemos ver aquí la difusión y las diferentes capas que se van utilizando en la construcción de la cápsula del circuito, ya el circuito quedando en físico. Entonces, como se puede observar, ya el programa nos va ejecutando todo de una forma paso a paso, lo cual nos hace un poco más comprensible el cómo funciona cada uno de nuestros encapsulados. Bueno, como ya vimos, nuestro proceso es una herramienta poderosa, ya que podemos realizar circuitos que podemos tener comercialmente, o que aún si no los tenemos comercialmente los podemos simular y veríamos cómo sería su comportamiento y una posibilidad de mandarlos a construir, mandarlos a elaborar. Listo, como podemos mirar, entonces en el trabajo que estamos desarrollando tenemos el resumen que en el desarrollo de la unidad se analiza la historia de la microelectrónica desde su nacimiento en 1893 con Maxwell hasta nuestros días. Encontramos pues la historia de los elementos, donde vemos el surgimiento de la parte de los diodos amplificadores,
que fueron utilizados como amplificadores. También teníamos unos tubos de vacío, unas válvulas de vacío, que eran quienes desarrollaban estos trabajos. Y a medida de que se fue incrementando la parte comercial y el uso de radiodifusión, televisión, se fueron incrementando la parte de cómputo y toda la parte interactiva que tenemos en la actualidad. Vemos cómo ese desarrollo se va llegando y nos va mostrando diferentes circuitos, sus funciones, sus manejos, y cómo estos simuladores nos permiten a nosotros realizar algunos circuitos, funciones y manejo de una manera que no quemamos elementos, evitamos la problemática que teníamos antiguamente con los protoboards, o cuando se hacía el ejercicio de la simulación directa con los elementos, porque pues no se contaba con los simuladores. Tenemos la tabla de contenido de este trabajo, donde vemos aspectos relevantes de la lectura, la investigación de las compuertas lógicas. Tenemos unas compuertas lógicas también que son compuestas. Tenemos las compuestas negadoras, tenemos la compuerta negadora, la cual si yo le aplico un 1, su respuesta irá a ser un 0. Tenemos las compuertas AND, las cuales es una I que es incluyente. Tenemos la compuerta OR, que es una O, en la cual o es una respuesta o es la otra, o pueden ser ambas. Mientras que la compuerta OR-X o XOR significa de que o es una o es la otra, pero no pueden ser ambas al tiempo. Tenemos el desarrollo de las compuertas de los circuitos integrados y su desarrollo, y tenemos unas compuertas que el diseño de la compuerta NAND lo desarrollamos Carlos Alberto Rodríguez y Wilson Ballesteros. La compuerta AND se desarrolla por Camilo Andrés Ortega y Germán Ricardo Sánchez, y se hace otra propuesta que es la compuerta lógica OR por Víctor Manuel Atencia. En los aspectos importantes y relevantes de la lectura, dentro de esta temática, que es la que vemos en la unidad 1, pues la principal tarea es la construcción de circuitos integrados para el desarrollo de una tarea en la cual nos ofrecen el conocimiento de la electrónica y la aplicación de cómo se inicia en su historia y cómo va avanzando a medida de que se van mejorando las tecnologías. Vemos que la respuesta de la ley de Moore es que estos crecen en una forma exponencial. Como podemos ver, cada día estos circuitos se integran, empezaron integrando miles de elementos o de transistores en el circuito, por eso se llaman circuitos integrados, y fueron avanzando en circuitos integrados de alta integralidad, de muy alta integralidad, hasta los que tenemos ahora, que son procesadores, microprocesadores, controladores, entre muchos otros. Tenemos los Arduinos, los PICs, hay una cantidad de elementos donde ya están integrados miles de componentes, millones de componentes. También vemos el comportamiento de la corriente directa, tanto en lazo cerrado como en lazo abierto, y el comportamiento de la corriente alterna. Pues ya vemos de que para algunos circuitos requerimos de una corriente alterna para el uso de la frecuencia y la oscilación, mientras que en la corriente directa gran cantidad de los elementos que tenemos ahora, debido a
la forma con que podemos transportar o almacenar este tipo de corriente, que son las baterías. Una gran cantidad de elementos son o trabajan a través de corriente directa, como son pues los celulares, los computadores portátiles, entre muchos otros. Tenemos entre las configuraciones, tenemos los comparadores, los seguidores, inversores, no inversores, simulador inverso, restaurador, el integrador, tenemos amplificadores operacionales, entre muchas aplicaciones que les podemos dar a estos elementos o a estos circuitos. En el caso de estudio, la universidad nos pide que desarrollemos un sistema para que en un salón o en dos salones podamos utilizar estos salones simultáneamente en las prácticas, en el tiempo, y también podamos usar este como laboratorio de experimentación propio para ese programa. En la discusión que tenemos nosotros es que en la fase 1 aún no se cuenta con los elementos suficientes para realizar este proyecto o la solución a esta problemática, pero se arranca con el inicio, que es el mirar cómo se comporta la electrónica, la base de la electrónica, y empezamos a trabajar compuertas, las diferentes compuertas, tanto la ANOD, que es inicialmente, como les comentaba, si yo tengo una entrada 1 me arrojará un 0 a la salida, y si tengo un 0 me arrojará un 1. La compuerta AND, que es incluyente, debe ser siempre ambas respuestas positivas o en 1 para que me arroje un 1. Tenemos la compuerta OR, que es se asocia con una O, que es o una o la otra o ambas. En este caso, cualquiera de estas que tengamos en un positivo o en un 1 me arrojará un 1. Para arrojarme un 0 debería estar ambos en 0. Tenemos las compuertas OR XOR, que es una O exclusiva. Esto me indica de que o es una o es la otra, pero no pueden ser las dos. Tenemos otras que son compuertas lógicas, que son combinadas, y que es por ejemplo la compuerta negada con una I o con una O, y ya esto nos da la NAND, la NOR, la XOR, y las compuertas. Aquí observamos más o menos cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Más adelante veremos sus tablas. En la retroalimentación de los compañeros vemos la construcción de los circuitos integrados y el desarrollo utilizando la herramienta DSCH y Microwind, y tenemos pues en este caso nuestra compuerta NAND con sus respectivas en este caso dos entradas. Tenemos la tabla de verdad, su composición y los pantallazos de la simulación correspondiente a sus entradas. Vemos el layout de Microwind, de cómo nos ejecuta la combinación de los diferentes elementos, los conductores, semiconductores y aislantes, para llevar a cabo nuestro objetivo, que es la construcción de la compuerta. Y vemos también que podemos observar tanto el comportamiento de esta combinación como cómo sería su construcción en tercera dimensión. Observamos la compuerta AND, su tabla de verdad, su símbolo
y las simulaciones, los pantallazos de simulación. En este caso observamos también nuestra compuerta OR, en la cual también vemos la tabla de verdad, vemos el símbolo, la función booleana, que es la parte matemática, y tenemos unos encapsulados. Vemos como este encapsulado comercial es la forma y los pines que tendríamos. Este punto nos indica el pin 1 para el posicionamiento de cuando lo vamos a instalar en la plaqueta o donde se vaya a instalar, para identificar cuál es el punto 1. Y igual manera vemos la distribución interna de las compuertas para poder hacer la respectiva cableado o conectividad. En este caso también vemos la simulación que realizamos en DSCH y las conclusiones que tenemos con respecto a el trabajo, que pues este trabajo en esta primera fase lo principal es el conocimiento de la herramienta Microsoft Win y el DSCH, la cual nos permite realizar la simulación de circuitos personalizados desde la estructura de sus componentes básicos, de saber cómo están intercalados los diodos, los transistores, o si requiere de relojes, las diferentes compuertas que podemos utilizar en ellas, y de una manera que las podemos simular incluso si no existen en el mercado, y si existiesen en el mercado pues nos quedaría mucho más fácil después desarrollar un circuito. Si por algún motivo requerimos de que lo construyan, se podría ya mucho más fácil mandar a construir el circuito simulado con las respectivas construcciones y diseño que hemos realizado. Y aquí tenemos una breve biografía de donde fuimos y realizamos algunas consultas. Les agradezco, quedo totalmente a su disposición y esperando de que este video sea claro y tenga buen audio y buena presentación. Hasta una próxima ocasión, mil gracias.